Nos encontramos acá en la Plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo, donde hoy hubo una actividad, una convocatoria contra la reforma de la Seguridad Social que arrancó bien temprano y que ya finalizó. Y vamos a estar hablando con el economista Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte. Hugo, buenas noches, gracias por estar con nosotros en contacto. Y te quiero consultar por algo que vinculado a la reforma que se mencionaba recién en la mesa, donde, como te decía, hay un diputado de Cabildo Abierto, un diputado del Partido Colorado y un diputado del Frente Amplio. Se hablaba de una reforma que, ni que hablar que todos coinciden en que es necesaria una reforma, pero se hablaba de mejores prestaciones. ¿Vos lo ves así con esta reforma? Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. En realidad, justamente, nosotros desde el Instituto hemos tratado de aportar insumos que muestran justamente que no, ¿verdad? Que hay un planteo no solo de extender la permanencia en el trabajo, ¿verdad? Que las personas se retiren más tarde, sino además que accedan a prestaciones que van a ser más bajas. Y esto a esta altura, en un momento lo decíamos solo nosotros y había allí un cierto entredicho con algunos números que había presentado el Poder Ejecutivo, pero a esta altura tanto Simbe en su comparecencia al Poder Legislativo como recientemente el contador Camacho, ¿verdad? Que es un actuario que es una referencia dentro de lo que es el BPS y la seguridad social en general, terminaron llegando a conclusiones similares para nosotros. Va a haber un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores que van a acceder a prestaciones más bajas, incluso retirándose antes de lo que va a permitir esta reforma en caso de aprobarse. ¿De dónde van a salir los aportes que se van a estar brindando en esta reforma? Bueno, básicamente eso es uno de los grandes cuestionamientos que nosotros tenemos y por lo que consideramos que la reforma es inequitativa. Básicamente todo el costo, si tú decías en la pregunta, es necesario hacer una reforma, hay temas demográficos que lo justifican, pero en esta oportunidad todo el costo de la reforma está previsto que lo carguen las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? No han habido ni una sola propuesta de, una contribución, un aporte adicional de sectores que estén en condiciones de hacerlo. Y ahí nosotros creemos que hay bastante tela para cortar, tenemos exoneraciones de aporte patronal muy importantes, ¿verdad? Hay una serie de sectores que no pagan nada de aporte patronal. En otros casos, como la actividad rural, tienen un régimen muy beneficioso por el que aportan aproximadamente la cuarta parte del resto de los sectores de actividad. Evidentemente nos parece que en ese sentido hay inequidades para afrontar. La reforma quedó muy corta en el sentido de lo que es una concepción de justicia, de cómo enfrentar como sociedad y con el aporte de todos el financiamiento de una seguridad social adecuada, ¿no? En ese sentido no es una reforma, digamos, solidaria, por así decirlo, que más allá del propio sistema de seguridad social del BPS, ¿qué pasa también, y esto te lo agrego como pregunta, con las otras cajas, ¿no? Bueno, sin duda no. Para nosotros en el tema del financiamiento hay algunos componentes que no son para nada solidarios, pero además lo que tú planteabas, si bien efectivamente se plantea una convergencia a futuro de todos los subsistemas, y quizás ese es un atributo positivo que nosotros desde el movimiento sindical ya lo planteábamos en el año 2020 como un requerimiento de la reforma, atendiendo la realidad de cada uno, pero ir hacia ese proceso de convergencia. Evidentemente hay subsistemas como la caja militar, por ejemplo, que claramente está despegado del resto en cuanto a condiciones extraordinariamente beneficiosas, privilegios podríamos decir que son, tienen una transición similar a las demás. Y nosotros hubiéramos apostado por una transición mucho más corta, porque esas condiciones se equipararan mucho antes y no estuviéramos manteniendo durante décadas privilegios que implican que los militares se retiren a edades muy tempranas y con montos, con tasas de reemplazo, ¿verdad? Con porcentajes de lo que uno gana muy por encima de lo que es la realidad del BPS, ¿verdad? Si bien nos quedamos con el titular, y además es un tema súper difícil, súper complejo, me imagino para todos los actores involucrados, también lo es para los periodistas, el titular que sobrevuela entre la ciudadanía es la edad, ¿no? Ahora nos vamos a jubilar con 60, no nos vamos a jubilar con 60, sino con 65. ¿Qué pasa con lo que se toma de nuestro salario
para hacer el promedio de con cuánto nos jubilamos. Siempre se habla de los 10 años, los 10 mejores años. ¿Qué pasa ahora con la reforma? ¿Qué se tomaría? ¿Y cuánto eso cambia lo que nosotros vamos a ganar de jubilaciones? ¿Más, es menos? Más allá de los 5 años más que vamos a tener que trabajar para por lo menos tener el mínimo para decir, bueno, a los 65 decido jubilarme o si quiero puedo seguir trabajando. Sí, ahí va. Es decir, lo que plantea la reforma es considerar justamente, cuando uno mira la historia laboral de la persona y la historia salarial, considerar los mejores 25 años, ¿verdad? Hoy en el régimen general lo que se miden son, bueno, los mejores 20 años que pueden tener una bonificación de hasta 5% en función de los últimos 10. Es una regla un poco compleja, pero básicamente, ¿qué implica mirar los mejores 25? Bueno, naturalmente ir hacia un promedio salarial menor que va a tender a disminuir el monto jubilatorio. Y este es un tema polémico. Esta situación, naturalmente, y para reflejar una de las tantas asimetrías y desigualdades que hay en la caja militar, por ejemplo, tenemos una diversidad de mecanismos. En el caso de la caja militar, hay militares todavía hoy que se jubilan simplemente considerando el último mes, ¿verdad?, de retribución que percibió. Repito, en el caso del BPS ya son los mejores 20 años. Evidentemente, si vamos hacia una fórmula de 25 años, eso va a implicar un perjuicio que desde nuestro punto de vista, bueno, tiende a reforzar esto que hablábamos recién, ¿verdad?, de la disminución de las jubilaciones que van a percibir las generaciones futuras, ¿verdad?, los actuales trabajadores y sobre todo los más jóvenes que van a ser, en última instancia, quienes más se perjudiquen. Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte, te agradecemos por estos minutos.